Un saludo a todos amigos. En este video, ¿verdad? Comenzaremos a hablar acerca de los fluidos. En primer lugar, les hablaré acerca de los estados de la materia o fases de la materia. Entre esos tenemos tres estados por todos conocidos, como es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. En el caso del estado sólido, este conserva su forma y tamaños definidos. En el segundo caso, como es el líquido, este no soporta esfuerzos cortantes y no puede conservar su forma definida. En el caso de los gaseosos, no tienen forma ni tendrán un volumen definido. Ellos adoptarán, en el caso de los líquidos y los gaseosos, el volumen o la forma de recipiente que los contenga. A continuación hablaremos acerca del término de fluidos. Son sustancias que presentan gran movilidad una porción con respecto a otra. O sea, tienen esa capacidad, esas sustancias de poder movilizarse entre ellas, ¿verdad? O sea, esas fuerzas de cohesión son mínimas, ¿verdad? Lo que permite que ellas puedan movilizarse. Estos fluidos, ¿verdad? Incluyen líquidos, tanto líquidos y gases, ¿verdad? También dentro de los fluidos nosotros vamos a hablar de la hidrostática y la hidrodinámica. En el caso de la hidrostática estaremos hablando de fluidos en estado de reposo, ¿verdad? Estudiaremos esos fluidos en estado de reposo, y la hidrodinámica estaremos estudiando fluidos que estarán en movimiento, ya sean estos líquidos o gases. Estos fluidos están íntimamente relacionados en nuestra vida cotidiana. Nuestro cuerpo humano no es la excepción para estos fluidos. Un ejemplo, nuestro torrente sanguíneo, ¿verdad? Dentro de nuestro cuerpo. Otro ejemplo, líquidos que están dentro de nuestro ojo, ¿verdad? Son fluidos, unos en estado hidrostático, ¿verdad? En el estado de reposo, y otros estarán en movimiento, como es el caso de nuestro torrente sanguíneo. Una propiedad muy importante para cualquier material es su densidad. ¿Cómo se define esa densidad o a qué se refiere esa densidad? Nosotros la vamos a definir como la masa por unidad de volumen. O sea, para cualquier objeto, su densidad sería la masa que él tenga entre su volumen. Esta densidad se va a simbolizar por la letra griega ρ, ¿verdad? Ρ, que tenemos acá. Y en el sistema internacional, ¿verdad? Esta densidad sería kilogramos sobre metros cúbicos. Algunas densidades de sustancias comunes se las presento a continuación, como es el caso del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, el agua de mar, 1030 kilogramos sobre metros cúbicos, sangre, 1060 kilogramos sobre metros cúbicos, aire a una atmósfera de presión y a 20 grados centígrados, 1.20 kilogramos sobre metros cúbicos. En el caso de los metales, el oro, 19.300 kilogramos sobre metros cúbicos. Algo muy importante que debemos notar es la diferencia entre el agua dulce y el agua de mar. Si usted observa, ¿verdad? Por la solución salina, ¿verdad? El agua de mar tiene mayor densidad que el agua dulce. Entonces, un ejemplo clásico, ¿verdad? Vamos a recordar aquel experimento cuando trabajábamos con un vaso de agua dulce y un vaso de agua salada. En el caso, colocábamos un huevo en cada uno de los vasos, ¿verdad? En el caso del agua dulce, el huevo se iba al fondo. En el caso del vaso de agua salada, el huevo flotaba. ¿Pero por qué flotaba? Bueno, porque la densidad del agua era mayor que la del agua dulce. Y por lo tanto, ¿verdad? Ahí las fuerzas, el empuje era mayor que en el que ejercía el agua dulce, ¿verdad? El empuje era mayor del agua salada que del agua dulce. Por eso es que flotaba ese huevo. Ahora hablaremos acerca de la presión en un fluido. En primer lugar diremos que cuando un fluido está en reposo, ejerce una fuerza perpendicular a cualquier superficie en contacto con él. Cualquier fuerza, ¿verdad? Sobre cierta área, perpendicular a esa área. Como una pared de un recipiente o un cuerpo sumergido en el fluido. Nosotros vamos a decir
Por ende, ¿verdad?, de que la presión será igual, ¿verdad?, al diferencial de la fuerza perpendicular a el área. Dicho de otra manera, fuerza sobre área me daría la presión que ejerce un fluido sobre las paredes de un recipiente. ¿Cuál es la condición o qué me está condicionando este símbolo? Me está diciendo de que esa fuerza es perpendicular a esa área de esa superficie, ¿verdad? Fuerza perpendicular al área donde está ejerciendo esa presión. Las unidades de la presión, vamos a llamarle en el sistema internacional el pascal, ¿verdad? Un pascal es igual a newton sobre metros cuadrados. Fuerza sobre área. ¿Cuál es la condición? Que sea perpendicular esa fuerza que se está aplicando a esa superficie. A continuación hablaremos de la presión dentro de un fluido de densidad uniforme. En este caso hablaremos de una presión hidrostática, una presión absoluta. ¿Cómo definiremos esa presión absoluta? Esa presión será igual a la presión atmosférica más la densidad del fluido uniforme por la gravedad, por la altura a la que estemos midiendo esa presión hidrostática. En este ejemplo ilustramos, ¿verdad?, un recipiente que contiene un fluido uniforme. Para este recipiente que contiene este fluido uniforme, a un cierto punto P, nosotros calcularemos esa presión. ¿Y qué presiones están influyendo en este punto? Pues la primera que está acá es la debida a la columna de esta sustancia, ¿verdad?, de este fluido, que sería la presión hidrostática, sería la densidad de este fluido por la gravedad, por la altura o la columna de esa sustancia sobre el punto P. Densidad por gravedad por altura. A esto nosotros le vamos a llamar la presión hidrostática. La densidad por la gravedad por esa altura desde la superficie del fluido hasta el punto donde nosotros estamos calculando o midiendo esa presión hidrostática. ¿Qué otra presión está influyendo sobre el punto P? Bueno, la que está ejerciendo la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, a esa presión, ¿verdad?, nosotros le vamos a sumar la presión atmosférica, ¿verdad? Esa presión absoluta, entonces nosotros diremos que es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática, que sería la densidad por la gravedad por la altura. Algo muy importante, ¿verdad? La presión dentro de un fluido en un punto solo depende de la columna, ¿verdad?, de sustancia que esté sobre él. Por ejemplo, aquí yo tengo 4 vasos comunicantes, ¿verdad?, de diferente geometría. Usted puede observar están a la misma altura, al mismo nivel. No importa la geometría de estos vasos. Sobre el punto rojo que usted ve acá, todos tienen la misma presión hidrostática. O, si quiero tomar en cuenta, ¿verdad?, la presión atmosférica, todos tienen la misma presión. Presión atmosférica más la presión hidrostática. No importa la geometría de cada uno de esos vasos comunicantes. Solo depende de la sustancia o la columna de ese fluido que esté sobre ese punto P, ¿verdad? Aquí tengo, ¿verdad?, pueden observar el punto P, que sería la hidrostática ρGH. Para todos es la misma. Y la presión atmosférica para los 4 vasos comunicantes sería la misma, ¿verdad? La presión absoluta sería, para este caso, la presión atmosférica más la presión hidrostática, la densidad de ese fluido por la gravedad, por la altura a la que está el punto P. A continuación presentamos un ejemplo de una pequeña aplicación, ¿verdad? Muy sencillo, pero es muy fácil de comprender, en el cual tenemos una piraña cuando ésta se encuentra sumergida en el río Amazonas a una profundidad de 3 metros. Entonces me pregunta, ¿cuál sería la presión hidrostática? Si usted recuerda, la presión hidrostática era aquella que dependía de la altura del fluido sobre un punto determinado dentro del fluido. En este caso, nosotros tendríamos la piraña a una altura de 3 metros, ¿verdad?
Me está pidiendo encuentre la presión hidrostática, o sea, la presión que solo depende de la columna de agua sobre esa piraña. No tomo en cuenta en este caso la presión atmosférica porque no me pide la presión absoluta. Solo me está pidiendo la presión hidrostática. Primer paso, ¿verdad? Colocamos los datos. Tenemos una altura de 3 metros en la que está sumergida esa piraña. Tenemos la densidad de esa agua dulce, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y tenemos la gravedad, aproximadamente 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Luego, ¿verdad? Si usted recuerda la definición, esa presión hidrostática era igual a la densidad por la gravedad por la altura de la columna sobre el punto donde se encuentra la piraña. Sustituimos los valores, ¿verdad? La densidad, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, la gravedad, 9.8 metros sobre segundos cuadrados, la altura, 3 metros. Realizamos el producto y obtenemos 29.400 newton sobre metros cuadrados. ¿Pero qué es newton sobre metros cuadrados? Al inicio decíamos que eran pascales.